Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Inicio de semana, hoy lunes 24 de abril de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, comenzamos. Se apegan a la Constitución disposiciones que regulan las facultades de investigación de la Guardia Nacional, determinó la Corte. La ministra presidenta Norma Lucía Piña llamó a los juzgadores a actuar con honestidad en beneficio de la sociedad. Los juzgadores deben convertir al nuevo sistema de justicia laboral en un instrumento de desarrollo y justicia social. La nueva ley minera devuelve al Estado la rectoría en el sector y busca corregir daños ambientales. Muy buenas noches, vámonos con toda la información. El Pleno de la Suprema Corte continuó con el estudio de la acción de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar las reformas a diversos artículos de la ley de la Guardia Nacional. El Pleno de la Corte declaró válidas las facultades de la Guardia Nacional para investigar, recabar información en lugares públicos, vigilar contenidos de Internet e intervenir comunicaciones siempre con orden judicial y para ciertos delitos, todo con la finalidad de prevenir el delito. De ninguna se desprende que la Guardia Nacional pueda detener, interrogar, llamar como testigos, ingresar a propiedad privada o cualquier otra naturaleza análoga que se traduzca en una restricción provisional o menoscabo en la esfera de derechos de los ciudadanos, el que haya un listado específico y limitado, cumple o va en favor del respeto al principio de proporcionalidad y excepcionalidad. Al continuar con el análisis de la acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la ley de la Guardia Nacional, el Pleno también declaró constitucionales las facultades de esta institución de seguridad pública en temas migratorios, entre ellas las de vigilancia e inspección en aeropuertos, aduanas y carreteras, auxiliar al personal del Instituto Nacional de Migración para que la revisión de documentación a extranjeros sea pacífica, así como resguardar las estaciones migratorias. Acabamos de ver una tragedia terrible, precisamente en un centro migratorio o en un lugar donde estaban personas migrantes, donde al parecer y hasta lo que se sabe estaba encargada la seguridad local a una institución privada, donde no se tenían los mínimos elementos necesarios. El Pleno no alcanzó los votos para invalidar ni para establecer la constitucionalidad de las atribuciones de la Guardia para solicitar a operadores de telecomunicaciones la geolocalización de aparatos de comunicación móvil, así como para realizar verificaciones al participar en la prevención de faltas administrativas. Por ello, ambas disposiciones seguirán vigentes. La Suprema Corte declaró la invalidez de la facultad dada a la Guardia Nacional de realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados. El Pleno de la Corte continuará con el estudio de este asunto en la próxima sesión pública. Poder Informativo, Mario López Peña. Y durante un encuentro que sostuvo con juzgadoras y juzgadores federales con residencia en Sonora, la ministra presidenta Norma Lucía Piña aseguró que dotará de condiciones dignas a los órganos jurisdiccionales para impartir justicia. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández pidió a las y los juzgadores conducirse con honradez, ética, responsabilidad y prudencia, ya que cumplen una función fundamental en la sociedad. Al reunirse con juzgadoras y juzgadores de Sonora, reconocieron el compromiso de la ministra presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte por impulsar un diálogo franco y directo para conocer las necesidades de los órganos jurisdiccionales del país y dotarlos de condiciones dignas para impartir justicia. En el encuentro ratificó el compromiso del Consejo de la Judicatura Federal de auxiliarlos y apoyarlos en las necesidades que tengan.
Las y los juzgadores hablaron de las cargas de trabajo que enfrentan, pues Sonora es uno de los circuitos con mayores ingresos de asuntos, por lo que pidieron la creación de otro tribunal colegiado y el mejoramiento de algunos inmuebles. Asimismo, presentaron propuestas para mejorar la organización del trabajo, lo que reduciría los tiempos en la resolución de asuntos en beneficio de la sociedad. Agradecieron el interés por escuchar de primera mano sus inquietudes y retos en la impartición de justicia. Al término del encuentro, la ministra presidenta visitó diversas áreas del Poder Judicial Federal en Hermosillo, Sonora. Poder Informativo, José Luis Guerra García. Y al participar en un diplomado sobre derecho laboral, la ministra Margarita Ríos Farjat aseguró que los impartidores de justicia están obligados a convertir dicha rama del derecho en un instrumento de justicia social. En la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, los operadores jurídicos tienen la responsabilidad de hacer que esta nueva herramienta se utilice para la transformación y la justicia social y no como un mecanismo para mantener el status quo de desigualdad e injusticia. Así lo señaló la ministra Ana Margarita Ríos Farjat al participar en la inauguración del diplomado en Derecho Laboral que organizó la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El derecho, aunque a veces lo parezca, no tiene vida propia. Es un instrumento en manos de las personas que pueden hacer de él un mecanismo de transformación y de justicia social. Pero también es un instrumento para mantener un status quo desigual e injusto. Es nuestra responsabilidad como operadores jurídicos que el nuevo marco jurídico en materia laboral sea un mecanismo del primer tipo, de justicia, y no del segundo, de mantener un statu quo de injusticias. En su alma mater, la ministra explicó que en el caso de Nuevo León se desarrolló una tradición industrial que trajo muchos beneficios, pero también dejó una huella de desigualdad social y afectación ambiental. Por ello, señaló que el derecho laboral juega un papel central como herramienta armonizadora entre la creación necesaria del progreso y una justicia social auténtica. Llamó a conocer a profundidad y apropiarse del nuevo sistema de justicia laboral que incorporó tribunales que garantizan un debido proceso en esta materia. A analizarlo desde una perspectiva crítica para contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. Se trata de un cambio jurídico de primer orden, quizá el más similar o el similar a este pudiera ser la reforma en materia penal, reforma que, por cierto, desde la Suprema Corte de Justicia seguimos trabajando en implementaciones, en ajustes e interpretaciones, ya 15 años después de la reforma. Poder Informativo, Juan Carlos González. Un tribunal colegiado determinó que el Estado está obligado a proteger el derecho a la vida privada y a la intimidad de las mujeres que comparten contenidos en la red. El tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito determinó que los juzgadores deben salvaguardar los derechos a la intimidad, a la vida privada, al honor y a la propia imagen ante la violencia digital o relacionada con el uso de las tecnologías de la información contra las mujeres. Argumentó que una persona tiene absoluta libertad de compartir aspectos íntimos de su vida, incluso de su vida sexual, a través de medios digitales, sin que esto implique una autorización tácita para que dichos contenidos sean compartidos con terceros ajenos a esa conversación. Ello obliga al Estado a garantizar el derecho a la vida privada y a la propia imagen de las personas que comparten contenidos y aspectos personales de su vida en medios digitales, sin que esto implique coartar su libertad de expresión y el acceso a una tutela judicial efectiva. Agregó que por ello los juzgadores deben aplicar la perspectiva de género para atender este tipo de casos, pues la violencia digital contra las mujeres atenta contra su intimidad, pone en riesgo sus derechos e incluso supone peligros contra su intimidad. Agrega que cada vez que se reenvía este tipo de materiales y su permanencia en la red, se promueve y refuerza la violencia en su contra, además de que puede derivar en su revictimización. Poder Informativo, José Luis Guerra García.
Se dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata con el que se propone resolver el recurso interpuesto por el partido Morena en contra del oficio de la Dirección de Prerrogativas del INE, órgano que no tiene entre sus atribuciones dar respuesta a la pregunta relacionada con el manejo y disposición de los remanentes de 2019, de acuerdo a la nueva ley de partidos políticos publicada el 2 de marzo pasado. Morena pedía que, conforme a dicha ley, usaría los remanentes en gastos futuros del partido y que, en caso de existir algún tipo de adeudo, no se le descontará más del 25% de los recursos que recibe mensualmente. El proyecto propone además revocar el oficio y ordena al Consejo General del INE pronunciarse sobre este asunto. El comité directivo de Morena en la capital del país reportó un remanente de 80.369.000 pesos en 2019, adeudo que comenzaron a descontar del financiamiento que recibe a partir de septiembre de 2022 y a la fecha le falta reintegrar 3.135.000 pesos. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Al regresar, el 75% de infantes y adolescentes en México sufren sobrepeso y obesidad. Y ahora que son las 8 de la noche con 41 minutos, vámonos con más noticias. La Cámara de Diputados aprobó la minuta con el decreto que expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Veamos. A 2 años de que la Suprema Corte de Justicia ordenó subsanar la omisión, con 481 votos a favor, fue aprobado en la Cámara de Diputados el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Aprobado en lo general y en lo particular por 481 votos los artículos no reservados. En la sesión mencionaron como una de las bondades del nuevo Código Civil el interés superior de la niñez como una prioridad en los procedimientos de adopción. Salvaguardando su integridad física y emocional, dándole seguimiento posterior a su autorización. Llegó el momento de jubilar un código con 80 años de antigüedad. Es inminente la necesidad de homologar procedimientos a nivel nacional. Reflexionaron que uno de los temas importantes de atender es el presupuesto que será destinado para su aplicación, puesto que se encontrará a cargo de los congresos locales. Y aquí tenemos un problema, porque no le estamos dando recursos con claridad y presupuesto con claridad. Y quisiéramos que discutiéramos un poco eso. Entre otros de los grandes beneficios de dicho código, diputadas y diputados destacaron la oralidad, los ajustes procedimentales y la adopción de altos estándares previstos en tratados internacionales, con lo cual se prevé resolver el 70% de los juicios en el país. Para Poder Informativo, Laura Murillo. Gracias, Laura. Y continuando con temas legislativos, organizaciones de la sociedad civil conminaron al Congreso de la Unión a aprobar la nueva ley minera con la que el Estado busca recobrar la rectoría sobre este sector. En México hay falta de transparencia sobre proyectos mineros. Entre enero de 2019 y diciembre de 2021 entraron en vigor 165 títulos de concesión, equivalentes a más de 523,000 hectáreas. Cifras de la Secretaría de Economía reportan al 2022 99 minas activas de capital extranjero en México, pero una investigación presentada por la organización Fundar da cuenta de un total de 252 minas de minerales metálicos, 190 más que las reportadas oficialmente. Esta cifra incluye las concesiones mineras emitidas durante el presente sexenio, pese a un compromiso gubernamental durante la campaña de no emitir más concesiones. Está el compromiso en los 100 compromisos del Ejecutivo y pues solicitud de información, se consiguió la información sobre cómo efectivamente sí se han dado concesionadas más hectáreas. Por ello,
investigadores urgieron la aprobación de la reforma a la ley minera, la cual dijeron tiene por objeto recuperar la rectoría del Estado en recursos minerales, regular el desastre ambiental que producen y garantizar el respeto a los derechos de pueblos indígenas. Cambiar el paradigma en torno al cual se otorga la concesión. Se pasa del paradigma de el primero que la solicita en un terreno libre a un proceso de concurso público luego de la exploración por parte del Servicio Geológico Mexicano. Revelaron que de 747 municipios con porcentaje alto de población indígena en México, 42% tienen concesiones mineras, 71% son canadienses. Las principales, de oro, plata y cobre, están controladas por 4 empresas propiedad de los 3 hombres más ricos del país. Poder Informativo, Lorena Sánchez Cabrera. En otros temas, se puso en Guerrero en marcha la segunda Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios. Comenzó la Semana Nacional de Denuncia contra la Venta de Vapeadores, los cuales no advierten sobre los riesgos a la salud a los que están expuestos los usuarios. Esto como parte de la segunda Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios 2023, que se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero. Representantes de México y Latinoamérica intercambiarán experiencias y soluciones en materia de regulación sanitaria y autosuficiencia regional. Tenemos que tener una región más regulada. La región de las Américas tiene que ser más regulada, tiene que ser una región que se las pueda. Se ha hecho mención aquí de la falta de autosuficiencia. Queremos todos ser más suficientes. Se llevarán a cabo diferentes actividades, entre las que destacan el Denunciatón Nacional contra el Vapeo, jornadas de ejercicio y limpieza de playas, y el sábado 26 de abril se realizará la firma de la declaración conjunta entre México, Colombia y Cuba para crear la Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. Porque la salud no puede ser un negocio, la salud debe ser un derecho, la comunicación de los riesgos, la innovación médica, así como la formulación de una perspectiva regional de cooperación y sobre todo de trabajo en conjunto. Poder Informativo, Citlali Pérez. Especialistas demandaron que se destinen mayores recursos presupuestales al sector salud para erradicar problemas como obesidad y sobrepeso. Se estima que habrá muertes prematuras en México debido al desabasto de medicamentos para atender enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión y cáncer, indicaron especialistas. Los enfermos más enfermos que hay en México, los enfermos más pobres que hay en México y la falta con mucha frecuencia de los recursos necesarios para que los enfermos todos puedan ser atendidos. El que logra ser atendido. Mencionaron que debe haber un sistema de salud más eficiente, con mayor presupuesto, mejor infraestructura en hospitales y garantizar medicamentos a toda la población. Al final de cuentas, mientras no modifiquemos aquí el marco normativo de forma contundente, lastimosamente el desabasto va a continuar. Con ello, como lo dijo Salomón, la carga de la enfermedad. El no surtimiento de recetas continuará y aumentará. Durante el cuarto seminario de salud y bienestar, señalaron que a consecuencia de la pandemia, este sector se enfrenta a una enorme brecha, pues para el 2030 se necesitarán 400,000 médicos y 800,000 enfermeras en hospitales públicos. Tenemos pocos médicos, deberíamos de tener más. Si seguimos haciendo salud como hacemos hoy, para el año 2030 vamos a necesitar casi 400,000 médicos. El 75% de niñas, niños y adolescentes sufren de sobrepeso y obesidad en nuestro país. Poder Informativo, Rosy García. Muy bien, Rosy, muchas gracias. En tanto, especialistas universitarios y activistas exigieron a los gobiernos impulsar estrategias que protejan los derechos de las personas por encima de sus intereses. Las dos más grandes crisis de la humanidad de tiempos recientes, la pandemia mundial por COVID-19 y la guerra en Ucrania, han cambiado considerablemente la agenda global, más enfocada en buscar culpables que en hacerse cargo del futuro, advirtieron especialistas. Durante un coloquio internacional en la UNAM, señalan que es urgente un cambio de prioridades desde los gobiernos y la sociedad. Este panorama
contrasta con el cortoplacismo de nuestras instituciones de gobierno, insuficientemente interesadas en explorar ese futuro y cuya previsión puede ser un gran instrumento de renovación de la política. Señalan que los cambios que impulsan los gobiernos e instituciones actuales tomarían cientos de años en verse reflejados, pues las políticas económicas, ambientales y sociales anteponen intereses particulares por encima del bien común de la población. Las leyes en sus países se basan a partir de la justicia, la igualdad y el Estado de Derecho, que implica la igualdad de todas las personas ante la ley. Pero lo que hemos estado viendo es un paso atrás. Para evitar una regresión en la vida humana y en la civilización, concluyen, se debe reconfigurar a las sociedades y adoptar estrategias serias que garanticen los derechos de las personas, sin que una nación esté por encima de otra. Poder Informativo, Jesús Daza. Y mire, de acuerdo con un estudio, México se alejó de la meta que se fijó de alcanzar en 2024 de generar el 35% de la energía que consume, esto mediante tecnologías limpias. El año pasado, México retrocedió en la generación de energía eléctrica limpia, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad. La participación de la electricidad generada por medio de tecnologías con baja huella de carbono cayó 26.1% en 2022, desde el 27.5% registrado en 2021, colocándonos 9 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida en la legislación nacional y en el Acuerdo de París, que establece 35% de generación eléctrica mediante tecnologías limpias para 2024. Del 2021 al 2022, la reducción en la generación de energía limpia se debió en parte a la caída de la generación eólica y solar, impactando negativamente la transición energética de México, así como la provisión de energía confiable a precios competitivos que detonen el crecimiento y la inversión. El IMCO alertó que en la transición energética el uso de hidroeléctricas no es una buena noticia, impacta negativamente en la disponibilidad de agua en el país. Poder Informativo, Lilian Moreno. Será a más tardar el 19 de mayo cuando la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión se reúna con los integrantes del Gabinete de Seguridad con el fin de evaluar el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La organización México Unido contra la Delincuencia reveló que en el primer trimestre del año, los homicidios dolosos registraron un aumento del 2% con respecto al mismo periodo de 2022 y los delitos contra la libertad personal se incrementaron en 19%. El Instituto Nacional de Migración y el Gobierno de Chihuahua definieron establecer una nueva coordinación para atender el flujo de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. El propósito es garantizar su seguridad y evitar nuevas tragedias como la de Ciudad Juárez. Con el fin de combatir la violencia en el ámbito escolar, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres llamó a las instituciones de educación superior y media superior a establecer protocolos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual. En Ucrania al día, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analizó la situación actual del conflicto entre Rusia y Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció la ilegalidad de la invasión contra Ucrania y la destrucción que ha provocado. Esto en un discurso en reunión del Consejo de Seguridad, presidida por el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. En esa reunión, Lavrov aseguró que el mundo llegó a una situación de mayor riesgo de la que hubo durante la Guerra Fría. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, pidió a los países de la Unión Europea que intervengan para acelerar el suministro de munición. Esto porque su país, dijo, necesita con urgencia proyectiles para comenzar la contraofensiva. El jefe de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el mecanismo para abastecer a Ucrania ya está en marcha. Poder Informativo, Mario López Peña.
Al menos 60 personas murieron en un ataque de hombres con uniforme militar al norte de Burkina Faso. El ataque y robo de algunos bienes ocurrió un día después de firmarse un decreto de movilización general para la lucha contra la inseguridad yihadista, en un país cuyo gobierno controla menos del 50% del territorio. Los aeropuertos de Hamburgo y Berlín cancelaron todos sus vuelos ante las huelgas convocadas por parte del sindicato del sector público, Verdi. El acuerdo concretado la semana pasada sobre que cada trabajador reciba pagos especiales y libres de impuestos hasta febrero y un aumento salarial en marzo del siguiente año no incluía a los empleados del aeropuerto. El Ministerio del Interior de Mauritania ordenó cerrar su frontera hacia Malí vía terrestre por motivos de seguridad y el aumento de fuertes atentados cerca de esta. El último de ellos se cobró la vida del jefe de gabinete del presidente Assimi Goïta. El río más grande de Italia, Po, actualmente se encuentra en su nivel de agua más bajo. El decreto de sequía emitido por el gobierno italiano no incluye una planificación plurianual ni proyectos ejecutivos de infraestructura para combatirla, dejando a los agricultores lidiar con la sequía a su manera y esperando urgentemente la temporada de lluvias. Poder Informativo, Héctor García Mejía. Este lunes se puso en marcha el 157 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido en una institución de la cual ya no se puede prescindir, afirmó su presidente Ricardo Pérez Manrique. En la ceremonia de instalación del 157 periodo ordinario de sesiones en Chile, el juez destacó la importancia de la defensa de los derechos humanos en toda la región, al hacer un homenaje al ex vicepresidente y ex juez de la Corte, Eduardo Bío Grossi, indicó: de lo que se trata es de hacer de ella, la Corte, una institución de la que ya no se pueda prescindir, es decir, que trascienda a las personas, los tiempos y sus circunstancias, en suma, que sea la casa que acoja a todos. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Chile, Juan Eduardo Fuentes Belmar, subrayó la importante misión de dar pronta, oportuna y efectiva respuesta a la sociedad, con el objeto de restablecer y proteger sus derechos. Me parece importante resaltar que la labor de los tribunales internos de cada país y la de la Corte Interamericana es complementaria, ya que ambos tribunales, y ciertamente cada uno dentro de su competencia, cumplen una función relevante para el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales de las personas. En tanto, la presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, Nancy Yáñez Fuenzálida, afirmó que ningún órgano del Estado debe escapar a su obligación constitucional de hacer efectiva la justicia. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En la primera quincena de abril, la inflación general disminuyó 6.24% anual, su nivel más bajo desde octubre de 2021. Los precios de los energéticos cayeron en comparación anual, mientras que los de algunas frutas y verduras se mantienen a la baja. Esta semana los precios máximos del gas LP aumentaron en casi todo el país. Los precios más altos se registran en Baja California Sur y los más bajos en Chihuahua. 14,000 atenciones presenciales diarias a contribuyentes en el primer trimestre del año. El SAT informó que aumentó la atención presencial a contribuyentes, sumando 897,000 atenciones adicionales, récord para un primer trimestre. Poder Informativo, Lilian Moreno. Y con esta información nos vamos. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Muy buenas noches.